Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Decía yo, o pensaba, mejor dicho, hace unos días que la verdad es que los días son cada vez más largos y que la primavera poco a poco se va acercando, como digo, poquito a poquito, como si fuera un signo de esperanza, también un signo de ilusión frente a los oscuros tiempos que nos está tocando vivir. Y esta tarde de viernes, que he salido a dar un paseo, la verdad es que he ido caminando alrededor de mi casa y he comprobado que sí, he visto que sí, que los almendros pues, empiezan a estar preciosos y que la vida va abriéndose camino pues, poco a poco, ¿no? Porque ya hace un año de casi todo y el ánimo maltrecho necesita algo a lo que agarrarse, algo como esta conversación que esta tarde tengo la suerte de compartir con Mónica Ojeda y con Gabriela Biener. Gracias por acompañarnos a todos los que estáis al otro lado de esta ventana virtual que con motivo del mes de la mujer hoy abrimos desde la Casa de América para dar a conocer la riqueza y la multiplicidad de las voces que componen hoy la literatura contemporánea latinoamericana, ¿no? Antes de empezar a conversar, bienvenidas Mónica, bienvenidas Gabriela. Antes de empezar a conversar, sí que me gustaría hacer una breve introducción de cada una de vosotras. Mónica Ojeda nació en Ecuador en 1998, aunque reside en Madrid. Es autora de las novelas La Desfiguración, Silva, Nefando y Mandíbula, así como de los poemarios El ciclo de las piedras e Historia de la leche. Sus cuentos han sido recogidos en Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos, Caninos y Las voladoras. Ha sido seleccionada como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por el Hay Festival Bogotá 39 2017 y premiada con el Next Generation Prize del Prince Claus Fund 2019 por su trayectoria literaria. Gabriela Biener nació en Lima en 1975 y reside, también como Mónica, en Madrid. Es escritora y periodista, ha publicado los libros Exografías, Nueve lunas, Llamada perdida, Dicen de mí y el libro de poemas Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Sus textos han aparecido en antologías nacionales e internacionales y han sido traducidos al inglés, al portugués, al polaco, al francés y al italiano. Sus primeras crónicas se publicaron en la revista Etiqueta Negra, fue redactora jefe de la revista Marie Claire en España y escribe regularmente para el diario.es, para El País, para Vice y el contenido en español del New York Times, entre otros medios. Como digo, bienvenida Gabriela, bienvenida Mónica, es un lujazo de charla poder compartir con vosotros este ratito de esta tarde de viernes. Si os parece, empecemos por el mismo título de la charla, por el mismo título de la conversación, Otras voces en la literatura. ¿Qué os sugiere este título? ¿Qué voces creéis vosotras que son esas y cuáles serían sus principales características? Me pica la lengua con este título. Pues mira, yo lo primero que pensé fue como en los habitantes del otro lado de la isla de Perdidos. em, ya que ya sé, los otros, se llamaban los otros, ya que sé que es un referente completamente boomer, ¿no? Me van a disculpar, pero boomer también es un poco el título boomer soy yo, Mónica no, pero eh, no sé, como que me imaginé la literatura como esa isla, ¿no? Es solo habitada así por señores blancos, ¿no? Heterosexuales, ¿no? Barbudos, que un día descubren que hay vida al otro lado, ¿no? Eh, o sea, el título me hace pensar si somos otras con respecto a qué, ¿no? ¿De dónde se parte, ¿no? Para señalar esa otredad y si no hay también ya implícita en esa otredad una suerte de marginación o no, o mirada de lo marginal. Eh, bueno, habría que asumirlo por un lado, pero creo que las mujeres y las disidencias no somos el otro, definitivamente no somos como las otras voces, ¿no? No somos el otro que no es igual, ¿no? Siento que somos lo mismo, ¿no? Rosa Montero el otro día la escuché decir en una charla cuando hablaba con Cristina Morales,
que seguimos siendo lo otro, pero siendo considerado lo otro, ¿no? Como un anexo de la gran literatura universal, ¿no? Pero por otro lado, para seguir con lo otro, sí cuando pienso, por ejemplo, en Mónica y en mí, ¿no? Ese las otras tampoco me sabe tan mal, porque a lo mejor somos las otras respecto a una literatura, ¿no? Incluso escrita por mujeres, pero que siempre era pues también blanca, también hegemónica, también viniendo de los países europeos, del norte, ¿no? Que somos escrituras también del sur, que somos escrituras que venimos con una identidad básicamente atravesada, ¿no? De una historia colonial también, ¿no? Y creo que de esas identidades y de esos lugares no hegemónicos escribimos. Entonces, de alguna manera, claro, hay también una reconciliación con ese lugar del mundo, ¿no? Con esa otredad, ¿no? O sea, mientras sea una otredad de la resistencia, ¿no? Mientras sea una búsqueda de volver a ocupar el espacio que en realidad representamos, que somos, ¿no? Que deberíamos encarnar, ¿no? Más o menos es lo que me ha chirriado por un lado, ¿no? Me he peleado con el término, me he reconciliado por otro lado, eh, pero por ahí iría. Esos movimientos me parecen fantásticos. Golpear, reconciliarse, así. No, yo, bueno, suscribo absolutamente todo lo que dijo Gaby. Yo creo que también me pasó exactamente lo mismo. O sea, es que lo expresó de una manera perfecta y maravillosa, como ella es. Y muchas gracias, Inés, por estar moderando también este espacio. Gracias a Casa América, gracias a todos. Para agregar una cosa diferente, porque literalmente suscribo todo lo que dice Gaby, estaba pensando justamente en ya que nos nombran así como esta otra literatura, ¿no? Las escritoras latinoamericanas, que ahora está sonando mucho, ¿no? Como el tema de las escritoras latinoamericanas, y que yo siempre he tenido como muchos, en la misma línea de lo que comenta Gaby, muchos cuestionamientos, ¿no? Cosas que todavía no están resueltas para mí, y me parece como interesante compartirlos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ahora mismo en España se está generando, ¿no? Esta idea bueno, la idea del boom latinoamericano ahora es escrito por mujeres, ¿no? Que para mí siempre me ha generado una especie de recelo, porque sentía que había una exotización otra vez, una vez más, que ya se dio en el boom, por supuesto, con la literatura del boom García Marquiano y todos, ¿no? Ya se había dado esta exotización, y ahora me parece que se hace exactamente lo mismo, solamente que cambiando el foco de atención ya no a hombres, sino a mujeres, ¿no? Entonces me hace dar esa sensación de que en cuanto a feminismo y a perspectivas de cambios de recepción, estamos avanzando, pero avanzando hacia qué lado, ¿no? Como avanzando muy poco en cuanto a, por ejemplo, feminismos que deconstruyen esos discursos, bueno, racistas, ¿no? Discursos que ocultan un poco la necesidad de exotizar, de generar como una idea sobre qué es la literatura latinoamericana y qué son las escritoras mujeres latinoamericanas, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Son muy violentas, son muy oscuras, hablan sobre todas esas cosas bárbaras que pasan en Latinoamérica, ¿no? En esa retórica de civilización y barbarie, una vez más, ¿no? Entonces, que sí, que como por poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es esa otra escritura cuando se habla de escritura latinoamericana y hecha por mujeres, ¿no? Para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Lo que está claro es que, y es algo obvio, el lugar que ahora ocupan las mujeres, que ahora ocupáis las escritoras en el mundo literario en Hispanoamérica, es muy distinto al que tenían hace décadas, ¿no? Partiendo de la base de que, Mónica, estoy de acuerdo contigo en esa exotización, ¿no? Pero es que ahora al menos se pone el foco en que hay mujeres, entonces ni siquiera se dio la oportunidad de que lo hubiera en aquel boom primigenio o en aquel primer boom, ¿no? Lo que me pregunto es cómo ha cambiado ese lugar que ahora ocupan las escritoras en la literatura hispanoamericana, y me pregunto también si es representativo ese cambio, que es obvio que lo ha habido, si ese cambio es representativo de la evolución social también. ¿Sabes que no sabía esto? Que gracias, Inés. No sabía esto, Mónica, que ahora se estaba fraguando este nuevo boom.
¿sabes? Que no había podido leer de este nuevo fenómeno que ya sabemos de dónde viene, ¿no? O sea, Ujú. realmente hay una coordinación, digamos, desde el mercado editorial cada vez que se necesita vender algo, ¿no? Nosotras que hemos estado como tan acostumbradas a que nos vendan en paquete, ¿no? En lo de solo mujeres, ¿no? Es como muy fuerte, ¿no? Que se nos intente o intenten a las escritoras latinoamericanas con cierto estilo volver a ponerles la etiqueta y volver a ponerles el mismo lacito, ¿no? En una composición que seguro no será del todo diversa, ¿no? Porque nunca lo es del todo, ¿no? Pero sí veo claramente las estrategias, ¿no? Por un lado es eso, lo de la exotización que decías, ¿no? Por otro, también hay un montón de uniformización, ¿no? De intento del mercado, de ponernos a todas en la misma, de hacernos competir entre nosotras, porque a esto se basa evidentemente en un ranking y en una meritocracia, ¿no? Que me hace todo el rato a mí pensar, ¿no? En que si de verdad, ¿no? No tenemos que salirnos de este sistema, ¿no? Del sistema literario y formar el nuestro, ¿no? O sea, he visto a las escritoras chilenas removidas por toda la cuestión del movimiento de la colectividad, del fenómeno social que vivieron el año pasado, eh, y cómo eso empezó a permear su literatura y empezó a generarles preguntas acerca, ¿no? De si la escritura colectiva, ¿no? De si la autoría debería difuminarse, ¿no? Sobre las redes de escritoras, sobre escribir entre todas una constitución, ¿no? Quiero decir, ¿no? Estamos todo el rato, ¿no? En una dinámica siempre de la mejor, del paquete del boom, ¿no? Y es que son todavía dinámicas, ¿no? Y formas que yo considero de una literatura patriarcal que hemos heredado, ¿no? Y que todavía creo que estamos en proceso de seguir cuestionando y de seguir deconstruyendo, ¿no? Ujú. Yo creo que a jugar por el talento, la calidad de las autoras que hay ahora mismo, como para ir a tu pregunta, Inés, creo que ya se está haciendo costumbre, ¿no? Un poco que los mejores libros del año sean de escritoras, ¿no? Juzgar por eso es que creo que obviamente sufrimos un boicot histórico, ¿no? No es solamente que con todo este apoyo, digamos, de la industria, de la visibilidad, ¿no? De toda esta cuestión, haya ahora mismo más que nunca mujeres escribiendo, ¿no? Como nunca, perfeccionándose, trabajando, quizá en el mejor de los casos cobrando por ello, ¿no? Y que eso evidentemente lo que hace es desatar una producción propia, ¿no? La habitación propia, ¿no? Esa habitación propia que puede tener una Virginia, una europea, alguien que tiene dinero, ¿no? O que es impulsado, motivada o apoyada por el sistema literario, mediático, editorial, etcétera, ¿no? Las escritoras creo que han pasado efectivamente de ser la otra, ¿no? De esa mesa de discusión, de esa conferencia, han pasado de ser la cuota, ¿no? Que nos ponían ahí para cumplir, a ocupar espacios de representación con una contundencia brutal, ¿no? Aunque aún falte muchísimo, ¿no? Creo que se ha dado un salto, que nos estamos recuperando de ese boicot histórico, de ese borrado, de ese enterramiento, en parte por el empuje y por esta lucha por la visibilidad, que obviamente no es casual que estemos viendo que ocurre justamente con una eclosión política, ¿no? Y una lucha por los derechos de las mujeres, evidentemente feminista, ¿no? Desde luego hay cuestiones de mercado, capitalistas, ¿no? Que abducen todo, nos convierten en marcas, lo que decía hace un momento, y lo que nos vende, ¿no? pero, pero de fondo, no, la cosa está dada. Estamos escribiendo más que nunca, estamos, al tener visibilidad, seguramente motivando y empujando a que muchísimas escritoras jóvenes digan, ay, mira, no solamente no es un tío, ¿no? El que escribe, el que es valorado, el que es puesto arriba de la pirámide, ¿no? Y no es solamente una mujer europea, francesa, que cuenta su vida, ¿no? Sino que hay una mujer latinoamericana ahí como yo, ¿no? Y hay una mujer de barrio como yo, y hay una mujer indígena como yo. Y eso es lo que tenemos que, en lo que tenemos que seguir abriendo camino, ¿no? En esa pluralidad, en esa diversidad, en esa inclusión de voces, ¿no? En lugar de estar todo el rato más bien discriminando y haciendo la selección perfecta que les gusta tanto a los que han manejado siempre la literatura, ¿no?
Yo creo que lo que dice Gaby es fundamental, ¿no? Porque estaba pensando ahora justamente en cómo lo que nos gusta o lo que nos apasiona de los feminismos es precisamente que nunca están quietos, es decir, que es un cuestionamiento permanente, bueno, es sobre todo una crítica, ¿no? Es por eso precisamente que no puede ser una ideología como otros quieren llamarlo, ¿no? Porque la ideología es estática y aquí no hay nada de quietud, ¿no? Todo se mueve, es muy crítico. Y a mí, por ejemplo, los feminismos que más me están ahorita interpelando de cerca, porque precisamente me hacen cuestionarme desde la raíz, desde unos lugares muy profundos, son los feminismos, por ejemplo, trans y los feminismos antirracistas, que son los que más están ahora mismo realmente generando un cuestionamiento profundo de cosas que querían fosilizarse en el feminismo y venimos a decir, no, los feminismos no pueden fosilizar conocimientos, estos conocimientos se tienen que renovar, las posiciones se tienen que mover, hay que moverse constantemente, ¿no? Es lo fascinante, ¿no? De los feminismos. Estaba pensando, moviendo la parte de literatura, ¿no? Que claro, cuando nos preguntamos en torno a esta idea, ¿no? Del boom, lo que está diciendo este artículo muy, muy importante que sacó Paula Corroto, ¿no? Del boom latinoamericano, seguramente con toda la buena intención, pero de todas maneras seguía utilizando esta palabra que tiene que ver con todo lo que creo que las literaturas actuales escritas por mujeres latinoamericanas están tratando de hacer una cosa totalmente distinta a lo del boom, pero no solamente temática y escrituralmente, sino políticamente con respecto a, no hay interés de instaurar un canon, ¿no? Todo lo contrario, o sea, aquí nadie quiere ser la maestra de otra, ¿no? Como estamos justamente desarticulando la idea del canon, es justamente hablar del canon ya nos parece vetusto, como rancio, ¿quién habla del canon? ¿No? Como, parece que estuviéramos hablando Harold Bloom, ¿no? Ya como a quién le importa, nadie está hablando de eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el término boom, ¿no? Que remite sobre todo eso a una mercadotecnia, ¿no? De lo que estábamos hablando. Entonces, hay que tener cuidado con las mercadotecnias de ventas de libros. Yo estoy súper contenta de que ahora tengamos más espacio, por supuesto. Implica lo que tú comentabas, Inés, un cambio en la recepción, una posibilidad de que lectores se acerquen a libros que antes pues no se habrían acercado nunca por prejuicios y por un montón de cosas más, por supuesto. Eso es fabuloso, pero justamente lo interesante es que mantengamos la crítica y esa es, vale, terreno ganado, ahora veamos qué es lo que todavía no hemos hecho, ¿no? Y justamente creo que está en esa parte, ¿no? ¿Estamos realmente revolucionando el tema, ¿no? O estamos, cuando decimos boom, cuando queremos imponer una idea de qué son estas escritoras, replicando el mismo sistema mercadotécnico, patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, todo lo que comentaba Gaby, que se utilizaba con los hombres, ahora ponerlo pero con cara de mujer, ¿no? Esto de en viva el feminismo y comprar la camiseta de Zara, yo qué sé que pone eso, ¿no? Que lo hacen mujeres en países de Asia explotadas laboralmente, ¿no? Entonces, como un poco plantearnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tomando los mismos lugares que en realidad deberíamos querer abolir o qué? ¿No? Y eso creo que es interesante desde esa perspectiva, ¿no? Tengo la sensación, o mejor dicho, tengo la certeza de que las mujeres siempre hemos ocupado la periferia en todas las artes, en la escritura, en todas las artes que componen el mundo cultural, ¿no? Y me reflexionaba sobre cómo influye el lugar desde el que se crea, es decir, cómo de distinto es crear, cómo de distinto es escribir desde esa periferia, desde ese margen, que hacerlo desde un centro, desde el que vas imponiendo tu discurso al resto de capas que componen esa sociedad, ¿no? Quería comentar algo que decía Mónica y efectivamente, y no es solamente que las escritoras de hoy no están queriendo conformar un canon similar, ¿no? Que evidentemente es aprovechado por el mercado, ¿no? Sino que además yo creo que las prácticas, ¿no? Entre escritoras, ¿no? Han cambiado muchísimo, o sea, la relación que tenemos, no diré de sororidad, porque eso ya sería demasiado iluso de mi parte, ¿no? Pero creo que hacemos prácticas bastante más reparadoras, feministas, ¿no? Cuidadosas de entre nosotras y las compañeras. Quiero decir, sí que hay una revolución, me parece, en marcha de cómo nos tratamos entre escritoras cuando
durante años, ¿no? Era tan poco el espacio que podíamos ocupar, ¿no? Que lo que más se promovía en realidad era la pelea, ¿no? Para ver quiénes eran las pocas que pasaban, ¿no? Y las elegidas. O sea, infinidad de veces he estado, ¿no? En ese lugar de ser la única mujer en una mesa de tíos, ¿no? Y definitivamente ahora es cómo se nota lo que hacemos en red, ¿no? En red por nuestras literaturas, creo que también es una muestra de ese cambio de paradigma, ¿no? Y que estamos haciendo desde una visión política del trabajo literario también, ¿no? Bueno, lo que decías Inés, sí, ¿no? Creo que se escribe con muchísima más puntería contra el poder si estás en ese otro lugar, ¿no? En ese no centro, ¿no? Creo también que no es, o sea, como que una no decide escribir sobre lo no hegemónico, ¿no? Simplemente es el aire que respiras, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Eh, por lo menos para mí, ¿no? Es algo que pasa por el cuerpo, indefectiblemente, ¿no? Eh, toda esa cuestión no hegemónica, digamos, lo he visto en mí, lo he visto en mi comunidad, lo he visto en lo que me rodea, me ha alejado de allí, de ese lugar muchas veces al que quería pertenecer, ¿no? O sea, lo siento ahora, ¿no? Y que en realidad no me representaba para buscarme y para encontrarme, creo que nos pasa a muchas, ¿no? Cuando hablaba hace un rato de ese reconciliarnos, ¿no? Entonces, para mí, bueno, escribir es escribir sobre mi lugar en el mundo, desde mi lugar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, qué necesario es que pasen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la literatura de Arelis Uribe, ¿no? La chilena, ¿no? Cómo de repente va acompañado, obviamente, a unos cuentos maravillosos, ¿no? Sobre las vivencias, ¿no? De chicas urbanas, de las periferias precisamente, ¿no? Y que va acompañado totalmente de un discurso crítico, ¿no? Sobre la literatura cuica, ¿no? La literatura pija o la literatura blanca o la literatura, como se dice en Lima, pituca, ¿no? Que había sido siempre la literatura chilena, ¿no? Entonces, la aparición de esas voces, ¿no? Desde fuera de los centros de poder, ¿no? Desde cuerpos marrones, por ejemplo, que también habían estado completamente ausentes de ciertas literaturas, ¿no? Que aún mantenían una cuestión súper colonial, ¿no? Es que es increíble, pero en nuestros países la gente que escribe no solamente es hombre, sino que es hombre blanco, ¿no? Y son las personas que están ocupando ese canon contemporáneo. Y cuando son mujeres, ¿no? En la mayor parte de los casos también son blancas, y eso es lo que aparece todo el rato, ¿no? Por eso qué importante el surgimiento de estas voces, de estas otras, ¿no? De literatura de cuerpos que no hayan estado en el poder y que no hayan sido normados, ¿no? Una voz como la de Camila Sosa, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo ya ha sido reconocida, ¿no? Con el premio de la Feria de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Pero hace unos años, ¿no? Cuando empezaba a publicar sus libros, ¿no? Una escritora trans como ella, ¿no? Era un secreto, como han estado muchísimas mujeres, muchísimas disidencias, muchísimas escritoras ocultas, son de culto, ¿no? Secretas, ¿no? Siempre acalladas, ¿no? Y de repente, ¿no? Están recuperando su poder, su lugar, ¿no? En el mundo. Y qué importante que se haga. Para mí estamos como en un proceso de reapropiación de ese espacio, de lo nuestro y sobre todo del relato de lo nuestro, ¿no? Porque estaban todo el rato, nos estaban contando, ¿no? Siempre aparecíamos como arquetipos, las mujeres, las trans, las LGTB, las pobres, las marrones, ¿no? De repente, oye, tenemos voces, ¿no? Podemos contarlo, ¿no? Y todavía nos dicen, oye, eso es una trampa, ¿no? Deja de hablar de ti misma, o van denostando, ¿no? Las experiencias y las escrituras, porque siempre ha sido así, porque es que no les interesa nada dejar de seguir ocupando ese lugar hegemónico. Todo lo que vemos en lo político también pasa en lo literario, en la escena política, donde están todas esas mujeres diciendo qué es ser mujer, ¿no? Donde están diciendo qué es ser mujer y qué es ser mujer para ellas, ¿no? Es solamente el ser una mujer como ellas, ¿no? Heterosexuales, blancas, privilegiadas, etcétera, ¿no? También desde allí se ha dicho qué es lo literario, qué es ser una escritora, ¿no? Bueno, estamos en un proceso así, ¿no?
Los libros de Mónica hablan de esto, ¿no? Hablan desde lo ayecto, desde la belleza, de la violencia sexual. Los personajes que aparecen en los libros de Cristina Morales, ¿no? Desde otros significantes, desde otras subjetividades, ¿no? Mujeres neurodivergentes que de repente reclaman su derecho al placer, ¿no? Son lecturas, por ejemplo, sobre el cuerpo completamente libertarias, extremas, las de Mónica, las de Cristina, y políticas, porque desafían completamente los discursos del poder, ¿no? Y ahora mismo es lo que más me interesa. O sea, volver a esa importancia de la recepción, ¿no? También por lo que preguntabas, Inés, ¿no? Claro, es tan importante no solamente el trabajo político que uno hace con su propia escritura, asumiendo que la escritura siempre es política, o sea, siempre lo es, no, no en el sentido de que limpie sus capas digamos, de calidad literal, ni mucho menos, no, no en ese sentido, sino en el sentido de que uno escribe sobre el cuerpo, lo que estábamos hablando, las experiencias de las violencias del cuerpo, o por lo menos yo sé que la escritura de Gaby y la mía va por ahí, aunque son escrituras distintas, ella desde durante mucho tiempo el periodismo, desde la experiencia Gonzo, desde su propia vivencia personal, yo desde la ficción, pero las dos tenemos un trabajo muy corporal, ¿no? Y creo que pasa con muchas escritoras que hablan y trabajan mucho desde el cuerpo, porque realmente es donde vivimos la mayor cantidad de las violencias que hemos experimentado, ¿no? Es allí, es justamente allí ese centro de vulneración, ¿no? De centro donde, que ha sido vulnerado de distintas maneras y distintos lugares. Entonces, claro, pensar que no es nada más esa escritura política que viene de la experiencia diversa de estos cuerpos de mujeres que viven unas experiencias que los hombres no viven, etcétera, etcétera, sino ya también el hecho de que también la lectura es política, ¿no? O sea, ese cambio de recepción en los lectores, ya no solamente lo que hacemos nosotras, que por supuesto tratamos de hacerlo mal que bien, lo mejor que podemos, pero también el que la recepción haya cambiado, que haya lectores que cada vez más lean despojados de ciertos estereotipos, de ciertos prejuicios, de ciertas necesidades de exotización, de incluso de la idea de canon especialmente, ¿no? De que se acerquen a una obra sin pedirle que tenga determinadas estructuras, que estén abiertos a la posibilidad de que hay formas de escribir distintas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son tan importantes como los que estamos escribiendo, porque en otras épocas ya había escritoras fabulosas en Latinoamérica escribiendo y haciendo cosas maravillosas, y no había el territorio de recepción que les permitió realmente difundir su trabajo todo lo que hubiesen querido, ¿no? Entonces, es tan importante el lado de las escritoras como el lado de las lectoras, ¿no? Ese otro lado, ¿no? Y sin eso sería imposible, ¿no? Acabas de mencionar, Mónica, esas escritoras que había en otro tiempo y que desde luego estaban ahí, aunque no se les viera porque alguien no quería que fueran vistas. Y me acabo de acordar de una antología que publicó Páginas de Espuma a finales del año pasado, recopilando las voces de precisamente todas estas mujeres de la literatura latinoamericana del siglo XX que no habíamos llegado a conocer, que muchas de ellas era la primera vez que las escuchábamos y por supuesto que las leíamos, no solo ya nosotros como lectores, sino incluso los propios editores. El propio Juan Casamayor se mostraba sorprendido de esa labor casi de arqueología que habían tenido que ir haciendo a lo largo de todos los países, con una red muy importante de autoras jóvenes ubicadas cada una en un país y que les fueron haciendo posible que siguieran ese rastro hasta descubrir a todas estas escritoras, lo cual me lleva a plantearos lo importante que es, en mi opinión, y estoy convencida de que también compartís esa postura, lo importante que es esa genealogía de grandes mujeres que tenemos detrás de nosotras y gracias a las cuales también nos hemos construido como escritoras. Es decir, esa genealogía de mujeres nos ha hecho posible ser quienes somos, pese a que no se las escuchó en su momento, pese a que no se las dio voz en su momento.
Sí, y de hecho he estado pensando que es tan importante eso, porque eso también nos demuestra una vez más que no somos, y no tiene nada que ver el movimiento que se está gestando lector y de escritor, de lectoras y de escritoras, tiene nada que ver con el boom. O sea, nada, porque esto no es algo que viene, esta labor que tú mencionas, que es tan, pero característica de lo que está pasando ahora, ¿no? Esta labor no lo hacían y no lo hacen los hombres, pues no lo necesitaban, pero además porque nunca han tenido un ejercicio de realmente, ¿no? De trabajar, de hacer una genealogía, de hacer una arqueología literaria. Y esto es algo que sí que hacemos las escritoras hoy en día, no por obligación, sino por gusto, por un tremendo gusto. O sea, por eso digo que son movimientos tan distintos, ¿no? Tan diferentes, ¿no? Gabriela. Y yo creo que es como que esta genealogía como que está en el caso de muchas de nosotras está en construcción todavía, ¿no? Yo estudié literatura, yo me pasé leyendo libros de autores masculinos que fueron durante años mis únicos referentes y que eran los que citaba en cada trabajo, en cada artículo, en cada historia, en cada entrevista, ¿no? Ahora bien, sin esas mujeres que se hicieron mierda literalmente en el intento, ¿no? Como Clarice Lispector, ¿no? Que no fue incluida en el boom, por cierto, cuando era contemporánea, ¿no? O Elena Garro, ¿no? A la sombra de hombres poderosos, a la sombra de un sistema que las excluía, les hacía la vida imposible, evidentemente, contra viento y marea, y todas las que se suicidaron intentando compaginar sus vidas, estoy segura, con sus vidas de escritoras, ¿no? Como la poeta peruana Marilena Cormejo, por ejemplo, ¿no? Que está en este libro de Luna de las Perras, que no la conoce nadie, evidentemente, es recuperada ahora, ¿no? O sea, sus poemas se enseñan en el colegio, ¿no? Soy la muchacha mala de la historia, es un lema que ya nos acompaña vívidamente, ¿no? Sin ellas no seríamos lo que somos, ¿no? Sin su audacia, y volver a ellas, no recuperarlas, o leerlas por primera vez en algunos casos, es absolutamente encontrarnos con eso, ¿no? Con nuestras ancestras directamente, ¿no? Hay una cuestión ahí, un relato sobre nuestro origen, sobre nuestra pertenencia a un lugar, ¿no? Sobre todos los obstáculos que hay detrás, todo contra lo que tenemos que luchar, está ahí en las historias de ellas, ¿no? Y ese trabajo que está haciendo desde la gente que está trabajando académicamente en la recuperación de esto o editorialmente en los libros como el que has mencionado de Páginas de Espuma, están haciendo un trabajo que de verdad que es una de las cosas que más me emocionan, me conmocionan totalmente en estos tiempos. Voy a lanzaros una serie de cifras y quiero que me digáis una serie de datos y quiero que me digáis qué pensáis de ellos, ¿no? Me voy a ceñir a España porque además es el país en el que las dos publicáis de manera frecuente, ¿no? Pues en España solo el 30% de las novelas contemporáneas que llegan a las librerías son obra de escritoras. Y además en los libros de texto que se estudian en secundaria sobre literatura del siglo pasado, solo un 11% de los autores citados son mujeres. ¿Qué os parece? Empieza, Gaby. Adelante. A ver, no me sorprende, ¿no? O sea, estamos todavía lejitos de llegar a una paridad real, ¿no? Y vuelvo a decirlo de hace un momento, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente estamos como trabajando un campo, preparando un terreno, ¿no? Ahora mismo la cantidad de mujeres que están escribiendo, que están reunidos en talleres, en clubes de lectura, publicando de manera la autopublicación o como marginalmente o queriendo seguir un camino, ¿no? Te da un poco la medida de que la cosa no es tan bajón, ¿no? Que podemos ver esos porcentajes, efectivamente es la realidad, ¿no? Nos falta muchísimo todavía, ¿no? Ya sabemos que ahora mismo estamos, pero que los puestos de decisión en todas las cosas todavía siguen estando los mismos, ¿no? No sé, a mí me parece como súper importante seguir produciendo, seguir visibilizándonos, ¿no? Que eso pueda ser un impulso para las que vendrán. Me parece
crucial, ¿no? Y supongo que esas cifras pues irán acortando, hay una brecha ahí tremenda, ¿no? Pero como hay otras tantas brechas que ahora me preocupan más, pues tampoco voy a llorar. Pero fíjate, antes de darle la palabra a Mónica para que comente estos porcentajes, las mujeres representan el 68,3% de la población lectora en España. O sea que quienes más leen son las mujeres. El problema es que la oferta de lectura es la que es. Sí, yo creo que esto se está cambiando, ¿eh? También pienso que es algo que está cambiando y que veremos los frutos años más adelante, pero está cambiando precisamente por lo que hablábamos del cambio de la recepción, ¿no? Entonces, incluso eso, el marketing, ¿no? La venta de libros, la parte de venta de libros, que también le importa a las editoriales, va a obligar este cambio de recepción, y creo que ya está obligando a las editoriales a, si no reciben suficientes manuscritos de mujeres, buscarlos. O sea, y es lo que está pasando, de verdad está pasando. Yo lo veo en mis editoriales, en Candaya, en Páginas de Espuma, que ya no solamente por posición política, que sí, pero y porque los tiempos han cambiado y mis editores se han cuestionado un montón de cosas que antes no les había pasado por la cabeza. Yo he tenido conversaciones largas con ellos. Y entonces ha sido interesante porque ahora asumen como esa búsqueda, ¿no? Es decir, es verdad que nos llegan de 10 manuscritos, 2 de mujeres, ¿no? Me estoy inventando, pero el porcentaje era una cosa así. Entonces, claro, si nos llegan tan pocos manuscritos de mujeres, nosotros, claro, por la masividad, siempre termina uno publicando más hombres. Y digo, bueno, hay que buscar, ¿no? Como hay que buscar, hay que moverse, Ya, ¿no? si no Como, vas a como publicar, una opción, ¿no? Sí, sí, claro, sí. y si no vas a publicar, tío, más mujeres, por lo menos publica menos hombres, que hay demasiados libros en el mundo ya, o sea. Salvemos árboles. Es lo mismo que me han dicho, por ejemplo, siempre en los periódicos, en las redacciones, en los diarios donde publico, donde colaboro, o sea, la cantidad de propuestas y de columnas de tíos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y ellas, claro, o sea, en esas redacciones están en la búsqueda de la paridad y todo el rato nos dicen, pero chica, pero es que si no, si las mujeres no mandan, si las mujeres no, al final me cancelan, si no pueden llegar a completar las 4 del mes, si al final me dicen a último momento que no van a poder enviármela porque yo qué sé, tenían sus cosas en su casa, sus problemas. O sea, mientras el otro tío ya se ha cascado 5 columnas, una para cada día, ¿no? Y las tienen en neveras enteras. O sea, cállense un poco, ustedes también, cállense un poco, o sea, paren un poco la pluma, o sabes, incluso ni siquiera quieren que les paguen algunos. O sea, figúrate, lo hacen por su ego, ¿sabes? Por estar ahí ocupando el lugar, por estar ahí mostrándose todo el rato. Paren un poco, por favor, desaceleremos. Sí, no, es una locura, ¿no? Yo sí que creo que también es eso, ¿no? Pero quería volver un poco al tema del marketing, ¿no? Porque también me parece importante, ¿no? Decía antes, ¿no? Claro, es importante que ahora se esté cambiando el panorama, se promocionan más autoras, poco a poco va a ir cambiando estos índices de lectura, estas realidades editoriales van a ir cambiando porque ya están cambiando, los catálogos cada vez van a ser menos como son, que son catálogos poblados más de nombres de hombres que de mujeres. Esto va a cambiar, vale. Como seguimos luchando para que esto cambie, va a pasar. Cuando esto pase, ¿no? Como esto ya está pasando, ¿no? Van a haber digamos, otras batallas que vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Pues las batallas que mencionaba Gaby de la uniformización, ¿no? De la simplicidad con la que se abordan los feminismos a veces para poder precisamente venderlos de una forma edulcorada, para venderlos en el estampado de la camiseta de Zara, estas cosas que estoy diciendo, es complicado, o sea, mantener lo que decíamos de mantener la criticidad, incluso cuando estamos ganando pequeñas batallitas, es el gran reto, es lo difícil, es difícil, porque claro, las batallitas nos van dando la sensación de, vale, estamos cada vez mejor, cada vez mejor, y nos olvidamos de la rabia y del enfado que nos debe dar en realidad todo lo que todavía nos falta, ¿no? Y todas las otras cosas que se dan, y no dejarnos meter por el mercado en esa uniformización, en ceder a la exotización que a lo mejor nos hace movernos mejor en determinados medios, o sea, como hacer como resistencia con eso, yo creo que son los retos venideros, o sea, para
para pensar, ¿no? En todo lo que se nos viene, que creo que es bastante difícil, ¿no? A lo mejor es una pregunta obvia, pero ¿creéis que la industria editorial es machista? Yo creo que Completamente. sí. Totalmente, o sea, absolutamente. Estaba viendo a ver si decía Gaby, porque yo había terminado de hablar, quería darle oportunidad. Bueno, sí, creo que sí, ¿no? Llevamos 40 y tantos minutos, creo que, hablando precisamente de eso, ¿no? Sí. Este, Mm. es que además, no sé, hay algunas escritoras o especialistas, ¿no? Literatas que se han dado el trabajo, ¿no? De contabilizar toda esa cuestión. O sea, eso también lo tienes todo en estadísticas, ¿no? Las que han ganado los premios, las veces que aparecen en los medios, la cantidad de críticas literarias que se hacen. En fin, además que esto funciona como en todas las mafias, ¿no? O sea, durante siglos, ¿no? Ellos solamente han hablado de sí mismos y de sus amigos, ¿sabes? Entonces, esto es absolutamente la idea de manada aplicada a la literatura está todavía intacta, ¿sabes? La manada literaria, me encanta. Es literaria, Excelente. y es que además, si tú además de que eres una escritora más o menos bien buena, regular, pero además tienes un discurso político, ¿no? El trabajo de vetarte es brutal, o sea, pasa todo el rato en redes y lo hacen en manada, de verdad. El acoso se lleva a cabo en manada. ¿No? Y además intenta upar, ¿no? Escritoras que son de su cuerda política, normalmente antifeministas. ¿Por qué? Porque les está jodiendo que les estemos todo el rato pinchando y les estemos diciendo, oye, que se te acaban los privilegios, ¿no? Aquí hemos entrado otras también a tallar, ¿no? Estos son mis temas, estas son mis obsesiones, este espacio que me estoy ganando. No hablo de ti, hablo de mis compañeras, ¿no? No te leo, ya no me interesa lo que escribes, me interesa lo que escriben mis compañeras, ¿no? Por supuesto que hay ahora mismo, ¿no? Un momento esto es guerra, ¿no? En muchísimas cosas, ¿no? Porque el machismo ha sido una de las cosas más tremendas de la literatura. Si hemos estado hablando aquí de borrado, hemos estado hablando de recuperación por eso precisamente, ¿no? Ahora mismo toca despatriarcalizarla, como diría María Galindo, la boliviana, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Y qué difícil es, ¿no? Porque el mercado te quiere llevar a lo individualista, el mercado te quiere llevar, ¿no? A ese canon, te quiere llevar al boom, te quiere llevar a esos lugares, ¿no? Y qué importante todavía pararte en tus patas y decir, hay cosas más importantes ahora mismo, ¿no? Que hay que cambiar, de fondo, de estructura, ¿no? Para que las que vienen no tengan que comerse esto también, ¿no? Sí, yo creo que además hay muchos editores que ahorita están haciendo precisamente el trabajo que estamos haciendo todos de construirnos y de revisarnos respecto a un montón de cosas. Entonces, el mundo editorial, cuando preguntabas, ¿es machista? Por supuesto, pero absolutamente. Bueno, para empezar, el mundo editorial es el que ha creado también, junto a académicos, críticos, etcétera, etcétera, son los que han creado esa figura del canon, volviendo a ese concepto absurdo que ya ahorita pues no nos importa, ¿no? Pero que durante mucho tiempo rigió y que generó estos índices que tú mencionabas también, Inés, ¿no? Son esas cosas las que generan esos índices, lo que Claro. generan esos índices. Entonces, claro, ahora mismo, si toda la sociedad, todos nos estamos revisando y estamos en ese proceso de revisión y estamos tratando de que cada vez se amplifique más y que sea más profundo y que cuestione ya no solamente el feminismo desde las líneas del norte, ya no solamente los feminismos blancos, sino que sean trans, que sean antirracistas, que tengan un montón de cosas que cada vez estamos tratando de ir más hacia adelante, ¿no? Hay que entender que las editoriales tienen que hacer ese mismo trabajo, o sea, tienen que hacerlo, es sumamente necesario. Y yo creo que es difícil, efectivamente, porque no necesariamente tiene que entender que las editoriales son empresas también. Por supuesto, son mucho más que eso, son otras cosas también, pero también son empresas y tienen que vender sus libros. Entonces, al momento de venderlos, necesariamente tienen que pensar en el marketing. Y el marketing hace todo lo que estoy diciendo ahorita, es reduccionista, necesita crear el mensaje más perfecto para que cuele rápido. Entonces, todo se reduce, todo se achica, todo se vuelve casi que una caricatura de sí mismo, ¿no? Y no queremos ser caricatura, ¿no? Y eso es lo complicado. Hay muchas cosas que están todo el rato pugnando ahí, ¿no? Y estaba pensando también que esto que estábamos comentando, ¿no?
la literatura de los márgenes, la literatura escrita por mujeres, pero también por mujeres sudacas, o sea, toda esta literatura de la periferia y tal, algo que no hemos hablado hasta ahora, pero que quiero mencionarlo, que a mí me parece, ya no solamente a nivel político, a nivel estético político, ¿no? O sea, a nivel estético, a mí me parece una cosa más revolucionaria, artísticamente hablando, que la escritura que surge de los márgenes, porque es una escritura que precisamente por surgir de los márgenes, está poniendo ya en tela en tela de duda, ¿no? Todos los valores literarios que se ponen desde el centro, ¿no? Entonces, en tela de duda que las palabras que se tengan que usar sean las palabras de España, ¿no? Porque el español nuevo que se entiende, el de España, pues en tela de duda. En tela de duda que la realidad de las mujeres sea reducida a esta única experiencia. En tela de duda que se deba hacer literatura del campo y de la ciudad desde estas perspectivas. O sea, todo en tela de duda porque el margen está todo el rato cuestionando el centro. Entonces, estéticamente, ya a nivel de calidad literaria, generan, o sea, hay una potencia riquísima de diversidad y de potencia, incluso de híbrida, ¿no? De presentar escrituras, pienso, escrituras por ejemplo, Armonía Somers, de Marosa Di Giorgio, de Blanca Varela, o sea, unas escrituras que eran de verdad revolucionarias en su propia estructura, en su calidad, no respondían a unos valores estéticos que estaban siempre en la centralidad. Entonces ya incluso a nivel de calidad literaria, ¿no? O sea, es una cosa brutal lo que se puede gestar, lo que se gesta en esas zonas, ¿no? Y las editoriales tienen que estar a la altura para poder cazar eso, ¿no? Y decir, esto aquí hay un valor literario, lo que pasa es que no es un valor literario que corresponde a estos valores literarios, hay otros valores, ¿no? Quizá lo que falta por lograr, y estamos en ello, y yo creo que las dos, tanto Mónica como Gabriela, estáis de acuerdo, es en construir esos otros valores, ¿no? O en conseguir que esos otros valores sean aceptados para que, como ha dicho Gabriela, las que vengan detrás de nosotras se encuentren por lo menos ese terreno ya un poco más abonado del que nos lo encontramos nosotras cuando llegamos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría comentar con vosotras y sobre todo con Mónica un triste acontecimiento que viviste hace unos días y además que lo viviste a través de la web, también online. Y que tiene que ver con cosas que hemos comentado a lo largo de estos minutos de charla, tienen que ver con la violencia, tienen que ver con esa violencia contra los cuerpos, tienen que ver con esas manadas que también son virtuales. Y bueno, quería que nos lo comentaras un poco, Mónica, cómo lo viviste en esa conversación con Cristina Rivera Garza, en la que bueno, de repente visteis como una manada bueno, pues terroristas machistas estaría bien, terroristas machistas. Esto que apunta Gabriela, bueno, pues os asolaron con toda una serie de imágenes muy duras, ¿no? Mónica, ¿cómo lo viviste? Sí, en realidad obviamente fue muy difícil para todos los que estuvimos en el Zoom porque las imágenes que compartieron eran muy duras, eran imágenes realmente agresivas, eran de mujeres asesinadas, o sea, nos la ponían ahí enfrente. Pero a mí o sea, que eso duro y eso todos estamos lidiando con lo que eso nos generó, sin duda alguna. Pero lo que a mí me parece importante es que yo hasta el momento, a lo mejor porque no he estado suficientemente conectada en redes lo suficiente como para haberme enterado de esto, yo no sabía que yo podía recibir una agresión así en una conferencia, en una charla. Y lo que me hizo compartirlo en redes, porque yo esa noche o sea, cerré la computadora y no quise ver nada más porque ya pues, me quedé traumatizada y todavía sigo. Entonces, pero al día siguiente dijo, no, lo voy a poner en redes, porque, sobre todo para que mis compañeras, o sea, mis compañeras escritoras, activistas, etcétera, etcétera, que no están enteradas de que estas cosas pueden pasar, se enteren de que les pueden poner fotos de mujeres asesinadas en la pantalla. O sea, pues yo había escuchado del Zoom bombing, había escuchado de los boicots, pero nunca me imaginé el nivel de agresión. O sea, no me dijeron que me podían poner esto. Y yo ahora que ya sé que me pueden poner esto, yo ya sé, ya no me toma de sorpresa, ya sé qué puedo hacer, pues me salgo rápido, no me quedo, o sea, tomo acción, pero creo que hay una necesidad de protegernos, ¿no? Pero lo que quieren es minar nuestros espacios, o sea, eso es lo que quieren es minar los espacios, que uno tenga miedo, intimidar,
que uno sienta miedo, ya no quiera hacer más conferencias por Zoom, que ahora mismo es lo que estamos haciendo porque no hay otro modo, que nos callemos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso es lo que no se puede permitir, pero a la vez también tenemos que protegernos de esto, porque tampoco por hacer el trabajo que hacemos merecemos ser agredidas. Entonces hay que saber que esto pasa para protegernos. Sí, definitivamente. De hecho, Mónica, pues siento tanto que hayan pasado esto, Cristina y tú, y es impresionante, es clarísimo lo que se ha intentado hacer, ¿no? Es casi una carta, ¿no? De una amenaza de muerte, ¿no? O sea, es un encañonamiento. Y comparto contigo la idea de que ante esto de autodefensa, ¿no? Autodefensa feminista, ciberfeminista además, ¿no? Hay grupos organizados de mujeres para aprender a cuidarnos también en el medio digital, y es algo en lo que no estamos nada puestas, y además es que se siguen, o sea, siguen superándose, ¿no? Evolucionando en su nivel de agresión y diversificándose además, ¿no? Y qué importante saberlo, saber que esto puede ocurrir, ¿no? Da muchísimo miedo, pero bueno, calza muy bien, lo decía yo hace un rato en Twitter también, ¿no? Con todo lo que ha pasado aquí en Madrid, el borrado de todos los murales, ¿no? Es el mismo tipo de violencia, ¿no? De violencia organizada, ¿no? Es gente que se ha coordinado para perpetrar un ataque, ¿no? Directo contra objetivos clarísimos. Y en este caso somos las mujeres feministas, ¿no? Y es muy fuerte que en el ámbito académico esté pasando eso, pero es que no es solamente lo que ha pasado también en la Complutense, ¿no? En el espacio que está dedicado, ¿no? a la recepción de denuncias por acoso y violencia sexual, les vienen y también les atacan terroristamente, intentan difamarlas. Esto está pasando simultáneamente en todos lados, ¿no? Para que nos digan que somos unas termocéfalas, para que nos digan que deberíamos callarnos o bajar un poco la voz, ¿no? O sea, la cosa está virulenta, está muy fuerte. Bueno, yo Pero creo ahí que nos van a pillar ahí resistiendo. lo importante es que no vamos a bajar la voz, no nos vamos a callar, y se ha demostrado, y me voy de esta conversación con esa sensación muy buena de que somos una red cada vez más grande, somos una red cada vez más poderosa, somos una red que cada vez nos protegemos más y que no va a parar. Va a seguir extendiéndose, va a seguir derribando muros y bueno, pues esa habitación propia va a ser cada vez más grande y va a terminar siendo compartida cuando yo creo que ya lo es, ¿no? Entonces, bueno, Gabriela, Mónica, muchísimas gracias por compartir este ratito de esta tarde del viernes con todos nosotros, con todos esos lectores que están ahí al otro lado de la pantalla. Ha sido un placer escucharos, lo mismo que es un placer leeros siempre, y bueno, espero que pronto podamos volver a repetir y podamos vernos esta vez en persona. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gracias a guapas. ti, de acá de América, Anita, todas. Adiós. Gracias. Besos. Cuidaos. Chao.